¿sí? de psiquiatría en México. Tenemos el placer de poder presentar a la doctora Lorena Yepes, que es ecuatoriana, nacida en Guayaquil. Obtuvo su título de médica en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y su maestría en gestión y planificación sanitaria en la Universidad Europea de Madrid. Actualmente se encuentra realizando su especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, sede de la Universidad Nacional de México, la UNAM. Mientras cursaba su licenciatura en medicina, adquirió experiencia en docencia, siendo ayudante de cátedra de bioquímica. Su experiencia de práctica médica inició en sus últimos semestres de su carrera universitaria, realizando rotaciones en el Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. También estuvo en el Hospital de Albert Gilbert Pontón. También estuvo en el Hospital Albert Gilbert Pontón, Hospital de la Policía y Hospital del Guasmo del Sur. Su internado lo realizó en el Hospital del Norte del IE Ceibos y su año de medicatura rural en el Centro de Salud Tipo B de Novol, lugar donde ejerció como médica de atención primaria en salud. Cuenta con una formación en mindfulness, coach ontológico, educación emocional y a la par de su residencia médica en psiquiatría, se encuentra cursando una maestría en psicoterapia cognitiva conductual. Bienvenida, doctora Lorena, una vez más a Genios Educativo. Gracias por brindarnos su valioso tiempo. Continúe, por favor. Hola, muchas gracias, Boris. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes porque acá en México todavía es de tarde, aún no son las 7 de la noche como en Ecuador. Y bueno, en conmemoración a que hoy se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, con Boris acordamos justo preparar una clase sobre depresión y también sobre suicidio, que como ya sabrán está muy relacionada la una de la otra. Denme un ratito para poder compartir. Listo, ahora sí, doctora Lorena, ¿se encuentra ahí? Sí, hola, Boris. Listo. Fenomenal. Listo, entonces. Una vez más, mil disculpas por el inconveniente. Son cosas que suceden en vivo, pero aquí estamos. Iniciamos una vez más la Open Class el día de hoy y conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, una enfermedad sumamente importante a nivel psiquiátrico que la doctora Lorena, como futura especialista en este tema, nos va a dar. Doctora, por favor, le doy la palabra. Sí, bueno, como bien lo mencionó Boris y como ya lo había mencionado hace un ratito, vamos a hablar acerca de la depresión y también pido una disculpa por la demora. Estábamos teniendo problemas técnicos, pero bueno, qué bueno que ya se solucionó. Entonces vamos a hablar acerca de la depresión. ¿Siguiente? Listo. Primero un poco de historia, ¿sí? Es importante destacar que la depresión es de todas las enfermedades mentales, todos los trastornos mentales, la más antigua conocida, incluso desde tiempos de la antigua Grecia. Em, Entre estos tenemos, por ejemplo, a que Hipócrates fue el primer médico en que describió clínicamente a la melancolía. Aquí tenemos una cita de él donde dice que si el miedo y la tristeza se prolongan es melancolía, ¿sí? Sin embargo, la descripción que él tenía como depresión o melancolía no es la que actualmente tenemos, pero ya era un aproximamiento a la misma. ¿Siente? Entonces, antes de introducirnos en el tema de depresión como tal, es importante un par de definiciones. Primero, ¿qué es el estado de ánimo? ¿Sí? Este de aquí es un sentimiento dominante y sostenido que se experimenta internamente y que influye en el comportamiento de una persona y su percepción del mundo. ¿Sí? El estado de ánimo va a depender de cómo la persona se ve a sí misma, ve al mundo y ve su futuro. ¿Sí? E incluso esto que les acabo de mencionar se conoce como la tríada de Beck de la depresión. ¿Sí?
Si una persona está triste, va a tener una mirada mucho más pesimista, se va a ver a sí mismo como inferior, puede ver el futuro con desesperanza, sin optimismo, ¿sí? A diferencia de una persona que en cambio está feliz, que está alegre, que tiene un ánimo elevado, que puede ser mucho más optimista, verse a sí misma con mucha esperanza, mucho orgullo, con mucho autoestima, ver el futuro con mucho optimismo y así, ¿no? Va a depender mucho de, o sea, esa visión que tenemos de nosotros mismos, del mundo y del futuro va a depender del estado de ánimo. Y el afecto, en cambio, es la expresión externa del estado de ánimo. El afecto es lo que los demás ven en una persona. Por ejemplo, si una persona está feliz, ¿cómo sería su afecto? Bueno, tiene un afecto placentero, está sonriente, está feliz. Si una persona está triste y se encuentra llorando, ¿sí? Sería un afecto diferente, sería un afecto displacentero porque esta persona está triste. Entonces, el afecto es lo que los demás pueden ver. ¿Ya? Y el estado de ánimo, como ya bien lo mencioné, es en cambio lo que está ocurriendo internamente en la persona. Y el ánimo puede variar, ¿sí? Lo normal es que varíe, no siempre vamos a estar felices, no siempre vamos a estar tristes, no siempre vamos a estar irritables, ¿sí? Lo normal es que haya variaciones en ellos, ¿no? Entonces puede estar normal, elevado o deprimido, ¿ya? Continúa. Siguiente. Listo. En el caso de la depresión, ya vamos a ver que se trata no solamente de tener un ánimo deprimido, sino que el trastorno como tal va a tener muchas otras alteraciones, muchos otros síntomas. Sí, pero para adentrarnos un poco acerca de la depresión como tal, primero tenemos que hablar un poco acerca de su epidemiología, ¿sí? Y la prevalencia en la población general de depresión es el 17% y es importante destacar que es la prevalencia más alta de todos los trastornos psiquiátricos. La depresión es más común en mujeres y además también es más común en solteros y en divorciados. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de depresión como la patología, como tal, la patología, ¿no? Lo que vemos en psicología o en medicina o en psiquiatría, ¿no? Se refiere más a un episodio depresivo mayor, ¿sí? Es importante destacar esto porque cualquier persona puede decir estoy deprimido, me siento triste, pero esto no significa que vaya a tener depresión, sino que ya como tal la patología o el trastorno es cuando ya está pasando por un episodio depresivo mayor. Y para definir qué es un episodio depresivo mayor o cómo está caracterizado, utilizamos el manual de criterios diagnósticos de los trastornos mentales, que es el DSM-5, ¿sí? Aquí tenemos una serie de criterios donde o sea, una serie de criterios donde según cómo vayan cumpliendo el paciente, cada uno de ellos se va a diagnosticar diferentes trastornos. Siguiente. En el caso de la depresión, ¿sí? Es importante señalar que tiene que haber dos síntomas que pueden estar los dos presentes o puede haber uno de ellos, pero sí es importante que al menos uno de ellos esté presente, que es el humor deprimido o el humor triste la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días, ¿sí? O si no, también pérdida del interés de realizar actividades que antes las personas disfrutaban. Por ejemplo, un ejemplo, que antes a una persona disfrutara cocinar o disfrutara mucho de salir y pasear con sus amigos y de repente está en un momento de un episodio depresivo en el que ya no disfruta de estas actividades como antes, ya no disfruta de cocinar, ya no disfruta de salir con sus amigos, sino que prefiere estar retraído, sin hacer nada. Bueno, entonces esto de aquí a esta pérdida de interés, sí, se le conoce como anedonia. Entonces, siempre en la depresión va a ser importante que tengamos uno de estos dos. Y además de estos dos, de uno de estos dos,
se requieren cuatro de los siguientes síntomas que voy a mencionar. O sea, cuatro mínimo, ¿sí? Tenemos cambios en el apetito. En la depresión, también es importante señalar que así como puede haber un aumento en el apetito de la persona, también puede haber una pérdida en el apetito. O sea, así como una persona puede ganar peso porque está comiendo más de lo normal, también puede perder peso porque ha dejado de comer o ya no siente apetito como antes. Entonces, cualquiera de estas dos cosas pueden ocurrir en la depresión, ¿sí? También perturbaciones en el sueño, no solamente el insomnio, sino también eh, hay tres tipos de insomnio, ¿no? El insomnio cuando se le dificulta a la persona empezar a conciliar el sueño, es decir, empezar a dormir, espera horas y no puede dormirse, o cuando ya, o el insomnio de mantenimiento, que es cuando la persona ya ha logrado dormir, pero durante la noche se levanta varias veces porque no puede dormir seguido las horas. O si no, también tenemos el insomnio terminal, que es cuando ya una persona puede dormir, pero se levanta muy temprano y ya no puede volver a dormirse, a pesar de querer seguir durmiendo, ¿no? Entonces hay estos tres tipos de insomnio. Puede estar alterado cualquiera de estos, pueden estar alterados los tres. Pero así como hay insomnio, también puede haber hipersomnia. Es decir, que también, como habíamos dicho, que habían cambios en el apetito, tanto como aumento de apetito, disminución de apetito, aquí también en el sueño no solamente puede estar disminuido, sino que también puede estar aumentado. O sea, la persona puede sentir mucho sueño durante todo el día, incluso seguir sintiendo sueño aunque ya haya dormido horas adecuadas. También, no, retrocede, Boris. También tenemos que hay una disminución en la psicomotricidad de las personas. Las personas pueden empezar a tener movimientos más lentos, una velocidad de su habla mucho más lenta. Pueden sentir que piensan más lento, las personas los pueden percibir mucho más lentos, que sus acciones son más lentas, que caminan más lento, ¿sí? O también puede haber agitación, ¿sí? También puede la persona estar más irritable, agitada, entonces estas dos cosas hay que tener en cuenta. También otro de los síntomas que pueden haber en la depresión es la fatiga. La persona puede sentir cansancio, a pesar de que haya dormido las horas adecuadas, a pesar de que no haya hecho ejercicio, a pesar de que no haya hecho muchas actividades durante el día, la persona puede sentirse fatigada como si hubiera ido al gimnasio, como si hubiera hecho muchas cosas y así. También van a aparecer ideas patológicas que son las ideas de minusvalía y las ideas de culpa. ¿Sí? Las ideas de minusvalía son aquellas en las que la persona empieza a compararse con los demás, a sentirse inferior, a sentir que no es suficiente para algo o suficiente para alguien o a dejar de valorar a lo mejor los logros que ha tenido o dejar de ver las cosas buenas que ha realizado y empezar a como juzgarse de más, ¿no? Y los sentimientos es culpa, o sea, sentirse responsable o culpable de algo que le haya sucedido a algún familiar o algo que haya sucedido, no sé, un ejemplo, sentirse culpable de no haber podido evitar la muerte de un ser querido, entonces empiezan a aparecer también estas ideas de culpa. También pueden empezar también a tener alteraciones cognitivas. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas también pueden empezar a tener alteraciones en la atención, en la concentración, de pronto problemas de memoria, que no están recordando las cosas como antes o andan distraídas o se les dificulta mucho memorizar cosas, entonces eso también puede aparecer. Y algo que es muy importante es la ideación suicida o incluso el suicidio. ¿Sí? La ideación suicida es que las personas tengan el pensamiento de que preferirían estar muertas y que quieren suicidarse, ¿sí? Y, y el suicidio como tal es ya cuando las personas han tenido un plan y lo han ejecutado o han intentado ejecutarlo y eso ya es el suicidio, ¿no?
Entonces, estos síntomas de aquí, como ya les había dicho, tienen que estar presentes. Eh, Tanto la tristeza como la anedonia son los que uno de los dos sí o sí tienen que estar presentes y de los demás al menos deberían estar cuatro presentes. Y lo importante aquí, que también lo aclara el DSM-5, es que deben cumplirse estos criterios por al menos 2 semanas, ¿sí? O sea que durante 2 semanas el paciente debería estar presentando estos síntomas para poder considerar que está en un episodio depresivo mayor. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos dentro del espectro de la depresión, la etiología todavía es muy controversial, hay muchas teorías, muchas hipótesis, ¿sí? Pero, bueno, este cuadro me pareció muy, muy ilustrativo porque nos muestra cuáles son los neurotransmisores que pueden estar influyendo en los síntomas que están presentando los pacientes. Y básicamente es un gráfico muy representativo porque nos dice cómo se va a comportar la depresión dependiendo del neurotransmisor que esté afectado. Por ejemplo, cuando hay em, alteraciones en la sertralina, o sea, disfunción en la perdón, ahí me equivoqué en el gráfico, no era sertralina, era serotonina. Cuando hay disfunción en la serotonina, es neurotransmisor en el cerebro y también en la noradrenalina, va a haber un afecto negativo aumentado, es decir, que el humor del paciente va a estar más deprimido, van a haber más ideas de minusvalía, de culpa, de temor, irritabilidad, aislamiento, ¿sí? Va a predominar síntomas negativos, más como de aislamiento, de tristeza, pero cuando hay disfunción de dopamina y de noradrenalina, en cambio el afecto positivo va a estar reducido. O sea, el paciente también va a tener un humor deprimido, pero va a haber por pérdida de alegría, pérdida de interés de placer, pérdida de energía, pérdida del entusiasmo, de atención. Entonces, los síntomas van a depender o sea, el tipo de depresión va a depender de los neurotransmisores que estén afectados. Siguiente. Y para evaluar la depresión en un paciente, me parece que una de las cosas más objetivas, además obviamente de los criterios del DSM-5, son el uso de escalas. Básicamente hay dos escalas muy importantes para poder valorar un paciente que sospechamos que puede estar deprimido. Y esas son la escala de depresión de Beck y la escala de depresión de Hamilton. La ventaja bueno, las dos, la verdad, son muy buenas. La escala de presión de Beck, la ventaja es que no, uno se la entrega al paciente y el paciente la llena y después uno califica la escala. En cambio, la escala de presión de Hamilton es una escala que la califica el médico o el personal de salud, el psicólogo que esté atendiendo al paciente. Les voy a compartir los archivos de las escalas para que puedan tenerlos.
Bueno, aquí tenemos, como les mencionaba, la escala de depresión de Beck. Esta escala la responde el paciente. No la aplicamos nosotros, sino que le entregamos la hoja al paciente y él empieza a contestar. Es mucho más objetiva que la de Hamilton, justamente por eso, porque es el paciente el que está respondiendo y no estaba sesgado bajo también nuestra subjetividad, ¿no? Entonces, lo que valoramos aquí básicamente son 21 ítems, ¿sí? De los cuales vemos los síntomas que ha tenido el paciente durante las últimas 2 semanas, incluyendo el día en el que está respondiendo el cuestionario. Entonces, primero tenemos el ánimo, ¿no? Cómo se siente el paciente, básicamente de tristeza, ¿no? Y va desde no me siento triste hasta me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. Entonces, como les dije, esto de aquí lo responde el paciente según con la afirmación con la que se sienta más identificado. Luego tenemos como segundo ítem el pesimismo, que tiene mucho que ver con la desesperanza hacia el futuro. Entonces va asimismo desde no estoy desalentado respecto de mi futuro hasta siento que no hay esperanza para mi futuro y que solo puede empeorar. Luego tenemos el siguiente ítem que valora el fracaso. Va desde no me siento como un fracasado hasta siento que como persona soy un fracaso total. ¿Sí? Luego tenemos la pérdida de placer. Esto tiene que ver mucho con el síntoma que les indicaba, uno de los síntomas cardinales de la depresión, ¿no? Que es la anedonia, que es la pérdida del placer o el interés por las actividades que antes el paciente disfrutaba. Y asimismo va desde obtengo tanto placer como siempre por las cosas que disfruto hasta no puedo obtener ningún placer de las cosas que solía disfrutar, ¿no? Luego tenemos como siguiente ítem los sentimientos de culpa. Y sí, esto va también, como les dije, uno de los síntomas, las ideas de culpa, las ideas de minusvalía. Entonces, va desde que no se siente culpable por nada o por completo hasta me siento culpable todo el tiempo. Luego tenemos sentimientos de castigo, ¿sí? Que va desde no siento que esté siendo castigado hasta siento que estoy siendo castigado. ¿Sí? La disconformidad con uno mismo, que asimismo va desde siento acerca de mí lo mismo que siempre hasta no me siento a gusto de mí mismo. Autocrítica y así sucesivamente, ¿no? Y algo muy importante aquí es que también en esta escala valora los pensamientos y deseos suicidas, ¿sí? Entonces va desde que el paciente no quiere matarse hasta que se mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. Entonces, y así es como esta escala tiene 23 ítems, ¿sí? De los cuales el paciente va a ir respondiendo y al final se realiza un conteo, ¿sí? Listo. Al... Listo. Ya. Bueno, bueno, como les mencionaba, al final de esta escala, se realiza un conteo, el cual está dividido como estaba indicado en la presentación de las escalas, donde de 0 a 13 significa que hay depresión, pero es mínima. De 14 a 19 hay depresión, pero es una depresión leve. De 20 a 28 la depresión es moderada y de 29 a 63 la depresión es considerada como grave. Sí, luego tenemos la siguiente escala que les voy a presentar, que es la escala de Hamilton.
Listo. La escala de Hamilton, como se los había dicho, esta ya no la va a responder el paciente. La escala de Hamilton la responde la persona que está entrevistando al paciente, ya sea el psicólogo, el médico, el psiquiatra, ¿no? Entonces, aquí también va a tener ítems muy parecidos a la escala de depresión de Beck. Por aquí tenemos, ¿no? El humor, si está triste, deprimido, em, la sensación de culpabilidad, ¿sí? Un poquito más abajo. Sí, las ideas de suicidio, el insomnio, también aquí se va a observar, va a ser mucho más específico sobre si el insomnio es inicial, o sea, de conciliación, de mantenimiento o terminal. También si está realizando sus actividades como normalmente les ha estado haciendo o si ha dejado de hacer actividades, si se siente inútil o con incapacidad de hacer su trabajo. También aquí se va a evaluar el líbido de la persona, si es que está disminuido, ¿sí? La disminución del apetito y así, ¿no? Tenemos esta escala. La diferencia es que mientras la otra era autoaplicable y le damos al paciente la escala para que la responda, esta de aquí la va a responder el entrevistador. Y es importante que el entrevistador no vaya preguntando punto por punto, sino que trate de establecer una entrevista normal con el paciente, donde evalúe todos estos ítems sin estárselos preguntando directamente, ¿sí? Para que pueda generarse mucho más confianza y el paciente pueda externalizar todo lo que está sintiendo, pensando en ese momento. Listo. Volvamos con las diapositivas. ¿Mm? Y aquí en la escala de depresión de Hamilton, si luego de ya hemos seleccionado todos nuestros ítems, si puntuamos que el total va de 0 a 6, se concluye que el paciente no tiene depresión. De 7 a 17 tiene depresión leve, de 18 a 24 depresión moderada y de 25 a 52 depresión grave. Entonces, usar estas escalas siempre va a ser una forma mucho más objetiva de que podamos diagnosticar a un paciente a tiempo, incluso cuando nos queda la duda. Hay veces que ya con una entrevista, con lo que nos está diciendo el paciente, es muy claro que está deprimido. Sabemos que está cumpliendo criterios del DSM-5, que tiene todos los síntomas y nos queda claro, pero muchas veces sí es bueno complementar con estas escalas para ser mucho más objetivos y tener la certeza de que efectivamente el paciente sí tiene depresión. ¿Siente? Entonces, el tratamiento, bueno, cabe recalcar que el tratamiento puede ser tanto psicoterapéutico como tratamiento con antidepresivos, ¿sí? Ambos tienen la misma efectividad, ya sea se inicie con psicoterapia cognitivo-conductual o con un antidepresivo, ¿sí? Sin embargo, si es que en algún momento el paciente puede mejorar con psicoterapia cognitivo-conductual, sin embargo, si ya al terminar las sesiones el paciente no ha mejorado, puede ser que sí requiera un antidepresivo. Y también hay personas, hay pacientes que les va bien solamente con la psicoterapia cognitivo-conductual. Y en caso de que se puedan utilizar las dos alternativas, es decir, empezar el tratamiento farmacológico acompañado de psicoterapia cognitivo-conductual, al paciente le va a ir mucho mejor, porque va a poder aprovechar de mejor manera la psicoterapia también. O sea, ambos se potencian, tanto el fármaco que está haciendo el efecto antidepresivo como la psicoterapia. Entonces, los fármacos de elección para la depresión son los antidepresivos, como se los mencionaba, y tenemos dos grupos, los inhibidores de recaptación de serotonina, que básicamente lo que van a hacer es inhibir al transportador de serotonina en la sinapsis. Como pueden ver en la imagen que está en pantalla, tenemos eh, un, eh, un axón terminal, ¿sí? Y tenemos el sitio de sinapsis, ¿no? Entonces, el transportador
de sertralina lo que hace es regresar la sertralina que está siendo liberada hacia el espacio sináptico, hacia el axón, hacia el terminal, ¿no? Pero al inhibir al transportador de sertralina, esto va a impedir que la sertralina regrese a la neurona presináptica y va a hacer que aumente la cantidad de sertralina en el espacio sináptico. Entonces, básicamente eso es la función, ¿no? Va a aumentar la cantidad de sertralina que se encuentra en el espacio sináptico. Y de entre estos fármacos tenemos a la fluoxetina, a la sertralina, a la paroxetina, fluvoxamina, citalopram y el escitalopram. Siguiente, por favor. Ya. Y tenemos a los duales, ¿sí? Estos de aquí, además de inhibir la recaptación de serotonina, también van a inhibir la recaptación de noradrenalina, o sea, van a actuar sobre los dos. Sí, y estos son básicamente la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina. Estos, como van a actuar también sobre la noradrenalina, va a ser muy potente para los pacientes que tengan sobre todo predominio de síntomas de cansancio, de fatiga y que requieran mayor activación, ¿sí? Sin embargo, cabe recalcar que hay que tener mucho cuidado de utilizar estos medicamentos que activan la noradrenalina en pacientes con ansiedad porque también puede incrementar los efectos fisiológicos de la ansiedad como la taquicardia, palpitaciones y todo eso. Siguiente. ¿Sí? Ahora vamos a ver el suicidio. Listo. Ahora vamos a ver un poco acerca de la ideación suicida, del suicidio y cuál sería el plan de tratamiento de intervención dentro de la psicoterapia. Entonces, ¿cómo vamos a saber que un paciente está teniendo ideación suicida y que hay que estar alerta? Primero, que este paciente pueda tener pensamientos recurrentes o preocupación sobre la muerte, ¿sí? Que la ideación suicida sea recurrente, sea actual y a pesar de que aún no tenga plan de cómo podría llegar a suicidarse, también podría ser una ideación suicida en el que el paciente ya tenga planificado cómo se suicidaría, por ejemplo, no sé, con sobredosis de medicamentos o ahorcándose, ¿sí? Em, También está, un dato de alarma es que haya habido un intento de suicidio reciente. Siempre que un paciente ya ha tenido intentos previos suicidas, es un factor de riesgo para que lo vuelva a hacer. ¿Sí? También que haya historia de intentos de suicidio, como se los mencionaba, historia familiar es muy importante. Siempre en los pacientes que tienen depresión es importante preguntar los antecedentes psiquiátricos familiares, porque si ha habido en la familia alguien que ya ha cometido suicidio, es muy probable que el paciente también pueda llegar a suicidarse. Entonces, las historias familiares de suicidio son súper importantes dentro de la psicología y la psiquiatría. También se valora la actitud pesimista y desesperada hacia la vida asociada a un evento. Por ejemplo, que hace poco el paciente haya atravesado un divorcio, el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de empleo. ¿Sí? Son factores que pueden predisponer a que el paciente en algún momento pueda llegar a suicidarse. También retraimiento social, aletargamiento y apatía unidos al deseo de morir
cambio repentino de estar deprimido a estar animado y en paz, ¿sí? Muchas veces cuando hay este cambio de que una persona estaba muy deprimida pensando en la muerte y de un momento a otro uno la ve ya tranquila, en paz, muchas veces es porque ya tomaron la decisión de suicidarse y ven esto como salida, entonces para ellos se les genera la sensación de haber encontrado ya la solución y a pesar de que parezca que ya están mejor, podría ser que en realidad estén más convencidos de que el camino es suicidarse y por eso están más determinados a hacerlo. ¿Sí? Y también algo muy importante es la conducta autodestructiva o peligrosa. Pacientes deprimidos que en realidad desean suicidarse o prefieren estar muertos, empiezan también a tener un mayor abuso de drogas, de alcohol, empiezan a cambiar su comportamiento, a ser más promiscuos, a tener conductas sexuales sin protección, conducción temeraria y así, cualquier conducta que pueda poner en peligro su vida y con tal de tentar a la muerte, porque no les importaría si se murieran, porque de hecho en el fondo eso es lo que están buscando. Siente. Sí, entonces las metas a largo plazo de la intervención dentro del suicidio es primero calmar los impulsos o la ideación suicida y volver al nivel funcional diario anterior, ¿sí? Segundo, estabilizar la crisis suicida, ingresar a un centro de nivel adecuado para tratar de manera segura la crisis suicida. Esto es muy importante que si el paciente ha intentado suicidarse o está teniendo ideación suicida, esté siendo visto en un centro psiquiátrico para que evalúen su ideación suicida, ver qué tan fuerte es, qué tan estructurada está, qué tan grande, con qué tan intenso es tu deseo de suicidarse y tomar las medidas necesarias de saber cuándo él podría llegar a requerir internamiento para contención. También otra meta a largo plazo es recuperar la esperanza con respecto de sí mismo y el futuro y realizar cambios en el estilo de vida. En caso de que haya estado teniendo conductas de riesgo arriesgado, o sea, conductas arriesgadas, perdón, tratar de que abandone estas conductas y que se resuelvan todos los conflictos emocionales que tiene el paciente. ¿Sí? Y van a haber también objetivos a corto plazo. Este de aquí es, yo diría que uno de los más importantes y es el primero de todos, evaluar la ideación suicida. Es importante que si un paciente en algún momento dice quiero suicidarme o quisiera estar muerto o quiero morir, hay que ver, hay que evaluar o analizar cuál es la intensidad de esta ideación suicida, o sea, qué tan fuerte es su intención de suicidarse, la frecuencia con la que aparece esta ideación suicida, si esto todos los días está teniendo este tipo de pensamientos, si es una vez al mes, si es una vez cada 6 meses. Entonces, todo eso también hay que evaluarlo para saber cuál es el riesgo suicida y, y los detalles de sus planes suicidas, es decir, si el paciente está pensando en suicidarse, preguntarle ¿y cómo lo harías? ¿Qué plan tienes? ¿Qué vas a hacer? Si el paciente dice me quiero suicidar con un arma, ya tienes el arma, ¿dónde la vas a conseguir? Siempre preguntar todos los detalles acerca de sus planes porque mientras más información tengamos, más, o sea, más factible va a ser eh, el poder evitarlo. Siguiente. Y bueno, em, es importante, bueno, como ya les dije, aparte de evaluar la ideación suicida, viendo la intensidad, la frecuencia y los planes que tiene el paciente, dar seguimiento a las mismas para saber si han disminuido, si han aumentado, con la intención de saber si hay más riesgo y si en algún momento ya el paciente llega a requerir internamiento para contención. Es importante también que cuando en el momento en que un paciente expresa ideación suicida, hay que informarle a sus familiares más allegados y hay que pedir que los vigilen las 24 horas hasta que remita la crisis.
¿sí? O sea, necesitan los pacientes una adecuada red de apoyo y sí es importante que se le comunique a los familiares. Y como les indicaba, o sea, va a ser la evaluación del riesgo suicida, lo podemos hacer con diferentes escalas. Hay algunas escalas, estas son las que recopilé está la de Minnesota, está la de, bueno, podemos evaluar también, utilizar también la escala de depresión de Beck para evaluar qué tan deprimido está el paciente. Está la escala modificada para ideación suicida y está la escala de suicidio de Columbia, que es la que generalmente se utiliza más frecuentemente en los hospitales. Y por último, tenemos el verbalizar la promesa de que el paciente cuando sienta con mucha intensidad el deseo de morir o ganas de suicidarse o aparezca de manera mucho más intensa la ideación suicida, tiene que ponerse en contacto ya sea con el terapeuta, con un familiar más allegado o con alguna línea de ayuda o de urgencia para que él pueda expresar lo que le está ocurriendo en ese momento. Y bueno, eso por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Me gustaría poder extenderme, pero bueno, ya estamos contra el tiempo. Muchísimas gracias, doctora, por su ponencia el día de hoy. Estuvo muy buena. Tenemos algunas preguntas dentro de Facebook Live que nos han escrito. Saludamos a Marlene Sánchez Macías, a Maggie Samo, a Dibujando Ideas, que tenemos la pregunta de él que dice, ¿cómo identificar si una persona tiene demencia o si es una personalidad o si su personalidad así es parecida a la demencia? Bueno, primero quisiera como diferenciar que demencia no es lo mismo que personalidad, ¿sí? Demencia como tal es un trastorno cognitivo, ¿sí? Un trastorno es un deterioro cognitivo. Ya cuando empiezan a haber problemas de memoria, problemas ejecutivos, problemas en la atención, problemas así, cosas así. No tiene nada que ver con la personalidad de una persona. ¿Cómo se sabe que una persona tiene demencia? Porque para su edad tiene un deterioro cognitivo muy marcado que no es congruente justo con su edad. O sea, no se espera que una persona joven esté teniendo problemas muy marcados de memoria, de atención, problemas disejecutivos, problemas en el lenguaje. O sea, eso como tal sería un deterioro cognitivo y cuando ya el deterioro cognitivo es mayor, se considera demencia. En cambio, la personalidad de una persona ya tiene que ver con las características de los patrones con los que se desempeña en su día a día y a todos los ámbitos de su vida. Entonces, la verdad no me queda claro la pregunta de cómo diferenciaría uno una personalidad como de demencia, porque no tiene relación la personalidad con el trastorno de demencia como tal, que es un deterioro cognitivo. Ok, doctora, gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta aquí de YouTube Live que nos indica cómo combatir la conducta autodestructiva. Ujú. Bueno, eh, es un tema muy complejo porque yo lo mencionaba que parte de la conducta destructiva puede estar dentro del espectro de la misma depresión y de la ideación suicida. Sin embargo, hay comportamientos que podrían llegar a cesar con el adecuado tratamiento farmacológico, o sea, con antidepresivos, o también
muchas veces se requiere psicoterapia. Generalmente cuando ya tiene que ver con cambios de comportamiento como tal, comportamiento que ya no es solamente por un episodio, no sé, un episodio depresivo o un episodio de manía. Generalmente cuando ya son patrones que se repiten, sí requieren de intervención de psicoterapia. Perfecto, doctora. Y la última pregunta que nos hacen es, ¿qué hago si tengo depresión leve según la escala de Hamilton? Pues lo primero que recomendaría es acudir donde un especialista en salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, para que pueda ser valorado de una manera mucho más amplia, mucho más extensa. Ujú. Listo, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo que nos ha dado en esta Open Class. Esperemos que les haya gustado a todos los que se encuentran en Cisco Webes, en Facebook Live, en YouTube, en Instagram. Recuerden que la van a poder visualizar una vez más por todos los medios de Genios Educativos. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda al respecto. Cata Narváez nos ponen muchas gracias, gracias por visualizarnos también, Cata, a Maggie Samo, a Dibujando Ideas, muchas gracias a las 10 personas que tenemos conectadas. Maggie Samo nos dice cómo se cataloga el comportamiento de una persona de 80 años agresiva. Mm, em, Habría que evaluar muchos más aspectos. Eh, Habría que evaluar por completo a la persona, pero dependiendo de qué tan agresiva puede ser, generalmente sí requiere evaluación porque habría que ver qué tan grave es esta agresividad y también habría que ver si es que no está detrás de ese comportamiento eh, alguna depresión escondida. Muchas veces en las personas ya ancianas la depresión podría aparecer como irritabilidad. Tal vez esto podría llegar a la agresividad. Sin embargo, como digo, o sea, es algo muy complejo que sí debería ser evaluado como, o sea, se debería evaluar al paciente como tal. También, o sea, la agresividad puede estar presente en muchos trastornos psiquiátricos, no solamente en la depresión. Entonces, habría que analizar muchas más cosas, rasgos de la personalidad de la persona, comorbilidades, de pronto hacerles escalas. Hay escalas para ancianos de depresión, entonces, como les mencionaba, o sea, va a depender, o sea, varía mucho y habría que analizarlo viendo al paciente, reentrevistando a los familiares, tal vez ampliando un poco más a qué se refiere con que esta persona de 80 años está siendo agresiva, a qué le está llamando comportamiento agresivo y hasta qué punto llega la agresividad, si es verbal, si es física. Entonces se evalúan diferentes aspectos. Excelente, doctora. Muchísimas gracias una vez más por su respuesta. A todos los que han participado en esta Open Class, les he enviado el link para su certificado de asistencia. Por favor, lo rellenan si lo desean. Una vez más, doctora Lorena Yepes, muchísimas gracias por su participación. Esperando para una próxima oportunidad tenerla. Agradecemos a todos, ¿sí? Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en una nueva Open Class a partir de las 10 de la mañana en Genios Educativos. Gracias a todos, tengan una buena noche. Gracias. Gracias, doctora.